Hay lunas que iluminan el sendero suavemente, como una realidad que madura por dentro hasta cambiar la conciencia sin alterar el ritmo visible de la vida. Y hay lunas que te arrastran hacia una realidad ineludible. Te hunden en la caverna del alma donde la respiración resuena como un eco viejo y cada latido pronuncia lo pendiente. Avanzas a oscuras, guiada por el instinto, por una afinación sutil de los sentidos, porque cuando la sombra se levanta, el cuerpo aprende a mirar de otra manera, a orientar el enfoque hacia aquello que se siente amenazante, aquello que toca la identidad que has defendido hasta hoy. Esta luna llena en Escorpio pertenece a las segundas. Desnuda la noche y señala dónde la energía vital quedó retenida en un apego, en una historia, en una lealtad antigua, una forma de deseo que perdió capacidad de sostener la vida en movimiento. Estamos ante la luna llena en Escorpio, a los 11 grados con 20 minutos, con el sol en Tauro sosteniendo el otro extremo del eje. Esta lunación llega con una claridad visceral, de esas que el cuerpo registra antes que la mente encuentre la frase adecuada. Esto es Ecos de Luna, un espacio de cielos y raíces donde miramos cada lunación como parte de un proceso vivo de conciencia. Y desde aquí acompañamos esa marea interna que abre capas, que mueve preguntas, que revela patrones y nos recuerda que la conciencia también avanza por ciclos, por fases, por retornos, como la luna misma. Hola raíces del cielo, bienvenidos a esta lectura de la luna llena en Escorpio, el Wesak, Beltane y la alquimia del desapego. Y cada año, con esta luna llena del eje Tauro-Escorpio, se abre la firma esotérica de Wesak, la luz taurina descendiendo hacia las aguas profundas de Escorpio. En este año, esta alineación ocurre el 1 de mayo, pero algunas tradiciones celebran Vesak o Wesak a finales de mayo, el 31 para ser más exacta, que así lo han decidido. Y bueno, ellos están siguiendo sus propios calendarios lunares, así que aquí seguiremos la lectura esotérica astrológica, y es cuando el sol en Tauro y la luna en Escorpio se hacen esa oposición y la conciencia ilumina el apego, el deseo y la sombra. Aquí seguimos la firma esotérica. Tauro iluminando la materia, Escorpio revelando el apego, el deseo, la sombra y aquello que todavía está pidiendo transformación. Wesak trae una enseñanza esencial y es gran parte del sufrimiento, nace de los apegos que seguimos alimentando. Y ese pulso atraviesa el corazón del budismo, es el fundamento mismo del budismo. Cada año esta luna llena lo vuelve una experiencia viva. Hay un llamado colectivo que mueve cuerpos y miradas hacia un mismo punto de conciencia. Más que asistir a un evento, se entra en un estado donde la vida se observa a sí misma y reconoce qué la sostiene y qué la ata. Wesak condensa un ciclo completo: el nacimiento, el despertar, la liberación, entrar a la vida, abrir los ojos dentro de ella y en cada velo que cae, reconocer aquello que ya cumplió su forma. Hay algo profundamente escorpiano en esa triada: encarnar, ver, entregar. La conciencia nace de la materia, madura a través de la experiencia y cuando llega su hora, aprende a soltar lo que antes parecía indispensable. Por eso esta luna no solo ilumina, también está marcando un punto de maduración, porque hay algo en ti que ha vivido, que ha comprendido y ahora está listo para soltarse con conciencia. Esta luna toma esa comprensión y la baja al cuerpo. El desapego deja de ser una idea o una postura espiritual y se convierte en una experiencia concreta, situada en los lugares donde una emoción, una historia, un vínculo, un hábito o una lealtad han seguido tomando energía, aunque ya han perdido capacidad de nutrir la vida. Al mismo tiempo estamos dentro de la temporada de Beltane, y esto es uno de los 8 portales estacionales de la rueda del año. Beltane corresponde al punto medio de la primavera en el hemisferio norte, asociado al corazón fijo de Tauro, alrededor de los 15 grados de este signo, y aquí la vida toma cuerpo, fertilidad, deseo, savia, placer, fuego vital dentro de la materia. Su contraparte es Samhain, en el corazón fijo de Escorpio, y esto está ligado al descenso, a la muerte simbólica, a los ancestros, a la transformación profunda. Y los otros 2 portales fijos completan la cruz fija y son Imbolc en Acuario, donde la luz comienza a despertar desde el invierno, y Lanmas o Lugnasak en Leo, donde el fuego solar alcanza expresión, cosecha y entrega.
Esta luna ocurre entre Wesak y Beltane, la conciencia y el cuerpo, el desapego y el deseo, la luz espiritual y la fertilidad terrestre conversando en el mismo umbral. En Escorpio es donde se abre este territorio, donde la psique guarda aquello que aún falta metabolizar psicológicamente. Los apegos, los pactos silenciosos, las memorias compactadas, los vínculos donde amor y control se mezclaron en esos juegos viciados de control y manipulación, los deseos convertidos en jaula, las lealtades que continuaron funcionando aún después de perder su ánima. En Escorpio nada se disuelve por desatención. Lo que permanece sin transformación se va acumulando, se va asentando capa por capa y ocupando el cuerpo. Ocupa la respiración, ocupa el pensamiento, ocupa espacio en la memoria emocional y empieza a filtrar la manera en que elegimos, deseamos, confiamos o nos defendemos de todo aquello que parece atacarnos. Por eso esta luna llena muestra el punto donde una inversión energética dejó de alimentar la vida y comenzó a drenar tu fuerza vital. Escorpio es signo fijo, como Tauro, como Leo, como Acuario, y concentra fuerza de permanencia, deseo, visión, identidad, lealtad, materia, poder. Su movimiento suele requerir presión, tiempo, evidencia interna, y cuando un signo fijo cambia, el cambio baja hasta la raíz, reordena la estructura completa. En esta luna, algo que parecía inmóvil revela su grieta y esa grieta anuncia que la barca ya llegó a tu encuentro. Escorpio habla desde zonas profundas del cuerpo. El vientre, la pelvis, los intestinos, el sistema reproductor, procesos de eliminación, fluidos retenidos, tensión visceral, memorias corporales que alguna vez tuvieron que encapsularse para que la vida pudiera continuar. Hay emociones que el cuerpo guarda como calderas de presión internas. Hay historias que se vuelven contracción. Hay duelos, deseos, miedos y defensas que encuentran una forma de permanecer en el sistema hasta que llega un momento de apertura. Un enquistamiento simbólico representa una estrategia de sobrevivencia. Algo quedó cerrado porque en otro momento faltaba espacio, faltaba fuerza, conciencia para procesarlo. Pero lo encapsulado sigue ocupando energía y sigue ocupando espacio. Permanece hasta que la vida encuentra el momento de abrir, de mirar, de drenar y de liberar esa energía. Esta luna puede sentirse como presión interna, como hipersensibilidad, como cansancio profundo, necesidad de silencio, deseo de apartarse, intensidad emocional o percepción clara de que algo necesita salir del sistema. Así que el cuerpo está mostrando dónde una corriente vital quedó detenida y dónde la transformación ya está pidiendo cauce. En este grado, el grado 11, Escorpio ya se encuentra dentro de la cámara profunda y al caer en el segundo decanato de Escorpio aparece una capa pisciana que vuelve esta lunación todavía un poco más psíquica, más porosa, más ligada al mundo invisible de la memoria emocional. Aquí Escorpio desciende, pero Piscis entonces disuelve. Escorpio revela el punto de apego y Piscis muestra la corriente más sutil que lo está alimentando. Las fantasías, las idealizaciones, las culpas antiguas, los duelos sin nombre, las promesas emocionales que siguieron flotando en el campo aunque la vida ya hubiera cambiado de forma. La evolución aquí consiste en discernir qué intensidad tiene vida y cuál pertenece a una repetición gastada, porque hay deseos que fortalecen, pero hay deseos que consumen toda tu energía vital. Hay vínculos que abren presencia y hay vínculos que secuestran todo tu campo emocional y energético. Hay narrativas que orientan y hay narrativas que mantienen a la conciencia girando dentro de la misma habitación llena de aire viciado. Con la capa pisciana del decanato también se abre una pregunta más fina, y es qué parte de ese apego nace del amor real y qué parte nace de una imagen ideal, de una compasión mal ubicada, de una nostalgia que convirtió el pasado en altar, de un altar íntimo donde la devoción se volvió hábito y a veces el sacrificio eres tú mismo, y junto a eso la beta pisciana de la evasión. Esa tendencia a diluir lo que incomoda, a postergar el contacto directo con lo que duele, a refugiarse en la fantasía, en la promesa o en la niebla emocional. Y aquí la conciencia afina todo esto, porque es necesario distinguir entre entrega genuina
y la fuga sutil, entre una compasión encarnada y el desvío que mantiene el ciclo activo. Esta luna pone en evidencia lo que ya alcanzó su forma completa, y cuando algo muestra su forma completa, la conciencia recupera capacidad de elección. Lo que Escorpio desentierra, Piscis lo vuelve a la corriente para que deje de ocupar el cuerpo como peso y empiece a moverse como comprensión. La arquitectura de esta lunación tiene un punto de ajuste muy preciso y es un yod, una figura de tensión evolutiva donde dos energías en sextil convergen hacia un tercer punto, que es el ápice, mientras ambas están formando un quincuncio con él y exigen reajuste. Con Saturno en Aries y Venus en Géminis apuntando hacia la luna en Escorpio, forman este aspecto llamado yod. Venus en Géminis abre la narrativa, lo que pensamos, nombramos, deseamos, interpretamos, conversamos, justificamos o mantenemos en movimiento dentro de la mente. Y Saturno en Aries introduce la responsabilidad sobre ese impulso. ¿Qué acción tiene estructura? ¿Qué deseo tiene dirección? ¿Qué iniciativa puede sostenerse más allá de la chispa inicial para que alcance ese recorrido largo que estás buscando? Y todo converge en la luna en Escorpio, que es el ápice emocional de todo este mapa. Aquí el cuerpo verifica si la historia que estás contando y la estructura que intentas sostener tienen coherencia con lo que sientes en lo más profundo. Este yod opera como una presión de alineación. La mente está abriendo posibilidades. Saturno exige forma. La luna en Escorpio registra si todo eso tiene raíz o si se queda suspendido sin sostén interno. Así que aquí la pregunta viene desde las vísceras. ¿Esto tiene sustento real? ¿Esto tiene coherencia emocional? ¿Esto libera energía o la sigue drenando? Y una vez que nos alineamos con la certeza, entonces asumimos nuestra propia verdad y el ajuste ocurre en el sistema entero. Escorpio responde tradicionalmente a Marte y Marte está en Aries y Marte en Aries es el fuego directo, la voluntad, la afirmación, el instinto de avance, pero Marte se aproxima a una cuadratura aplicativa con Júpiter en Cáncer y ahí aparece una tensión muy humana entre individuación y seguridad emocional. Marte en Aries quiere moverse hacia una identidad nueva y Júpiter en Cáncer amplifica memoria, amplifica el apego, el refugio, el hambre emocional, la necesidad de cuidado y también la tendencia a exagerar aquello que calma por un momento, pero luego deja el cuerpo con más peso y más hambriento. Y ahí aparece una distinción funcional y es el cuidado interno contra la complacencia, que pertenecen a registros distintos, ¿no? Porque el cuidado interno implica atender el sistema con presencia, y la complacencia entrega el timón a cada impulso, a cada antojo emocional, a cada exceso que se disfraza de consuelo. Con Júpiter en Cáncer, la sombra puede aparecer como sobreprotección, como indulgencia, como refugio en hábitos que alimentan y alivian un instante, pero que después nos alejan del centro. Y es como si ese biberón es como ese biberón emocional que calma al instante, ¿no? Del bebé y que cuando lo retiras aparece la perreta, la reacción cruda de lo que realmente estaba pidiendo ser atendido, ¿no? Y sin embargo, esta luna hace un trígono también a Júpiter en Cáncer y esto puede mostrar dónde has puesto emoción en hábitos, en vínculos, en relatos o refugios que ofrecen alivio inmediato, pero dejan pocas herramientas para avanzar. Y el consuelo puede aliviar, la nutrición también te fortalece. Y entre una cosa y la otra aparece Marte en Aries y esto reclama cuidado interno con el volumen muy alto, porque una acción concreta, una decisión encarnada, una forma adulta de responderle al sistema cuando empieza la perreta emocional y es el cuidado propio. En esta lunación es aprender a sostener al niño interior desde una presencia adulta. Es convertirse en esa madre y en ese padre en ti, capaces de acompañar sin abandonar, contener sin ceder al mando completo del miedo y poner una estructura amorosa donde antes había una reacción visceral, una reacción emocional. Hay una contención emocional necesaria y requerida aquí en este aspecto, un movimiento de autorregulación, de límites amorosos, de nutrición real del cuerpo y del alma. Y es aprender a rematernarte, a repaternarte, a sostenerte compasivamente mientras algo viejo se desprende.
Las defensas del ego se transforman cuando el sistema reconoce suficiente seguridad para poder dejar atrás ese mecanismo, o sea, el mecanismo que has estado haciendo por tantos años. Por otro lado, Plutón, el regente moderno de Escorpio, está en Acuario y se prepara para retrogradar apenas unos días después de esta lunación. Y eso vuelve a la lectura más profunda porque Plutón ya viene tocando el cableado mental, colectivo y vincular, y estructuras de poder, narrativas de control, pactos internos, sistemas de pertenencia y defensas que han sostenido una identidad. Y antes de esta luna, Plutón tocó a Venus y Venus quedó impregnada de una fuerza plutoniana, de un valor con profundidad, de un deseo con fondo volcánico que busca suelo, vínculo con memoria, autoestima con poder recuperado, y luego Venus se encuentra con los nodos, abriendo un ajuste de dirección. Algo en la forma de desear, de elegir, valorar, vincularse, entra en conversación con una línea evolutiva mayor. Y Plutón está preguntando qué estructura interna ha sostenido el apego, donde hubo control, donde hubo entrega desigual, donde una parte de ti aceptó reducirse para sostener una dinámica donde el arquetipo de la víctima comenzó a organizar la identidad alrededor de una pérdida de poder. Y como Plutón está en Acuario, mucho de esto se articula en la mente. Patrones de pensamiento, sistemas de creencias, versiones de realidad, argumentos que parecían protegerte, pero terminaron limitando tu campo. Entonces Urano, recién en Géminis, acentúa este proceso porque rompe automatismos mentales, abre ventanas en la percepción y muestra cuando una historia ya dejó de coincidir con la conciencia actual. Esta luna llena se comprende mejor cuando la miramos como parte de una secuencia que viene de la luna nueva en Aries del 17 de abril, una lunación marcada por Quirón, porque el Sol en ese momento venía en su conjunción con Quirón en Aries, y Quirón estaba alrededor de 26 de Aries y la lunación ocurrió el día a grado 27, en la misma zona donde Quirón había marcado un punto sensible de su ciclo, que fue donde sembró algo en torno a su identidad, al coraje, al dolor de habernos afirmado antes y no haber recibido aquello que esperábamos a pesar del empeño, al derecho a existir desde una versión más íntegra de nosotros mismos. Y ahora, en esta luna llena de Escorpio, ese proceso alcanza la revelación emocional, y durante esa misma lunación, Mercurio se encuentra ahora con Quirón a 27 grados con 32 minutos. Quirón ya ha pasado el grado donde se detuvo en su retrogradación anterior a 27 grados con 09 minutos, y ese detalle cambia la calidad de este encuentro, porque estamos en la comprensión posterior. Mercurio está mirando hacia atrás con una inteligencia distinta y pone palabras donde antes había impacto, y organiza una presencia y una experiencia que el cuerpo ya había registrado. Nombra lo que dolió, reconoce que parte de la identidad estaba involucrada y empieza a retirar autoridad a una narrativa antigua. Quirón, como sanador herido, como médico, como chamán y portador de herramientas, trae ahora algo nuevo en su caja de medicinas, y es la experiencia atravesada que se convierte en recurso, porque lo que antes era dolor sin forma empieza a volverse lenguaje, criterio, discernimiento. Además, esto adquiere más peso porque unas 24 horas después de la lunación, Mercurio ingresa en Tauro y se encamina hacia su encuentro con el Sol antes de la próxima luna nueva, y la mente deja el fuego de Aries, baja al cuerpo, busca suelo y toca la materia. La comprensión, que no requiere quedarse en impulso, empieza a tomar forma, a volverse decisión concreta, la palabra encarnada del pensamiento con raíz. Y ahí Mercurio no solo comprende, también está reescribiendo desde un lugar más estable. En el eje Tauro-Escorpio eso tiene mucho peso, porque aquí se revelan dinámicas de poder, lugares donde alguien se sintió sobrepasado, reducido, controlado o atrapado en una posición de víctima, y esa lunación puede mostrar que esa narrativa ya dejó de describir la totalidad de quién eres hoy. Aquí lo vivido encuentra otro lugar. La experiencia permanece como memoria. Hay un aprendizaje y herramientas nuevas, y mientras una versión antigua está pidiendo nueva autoridad, eh, porque ya está perdiendo la autoridad vieja. Entonces está pidiendo ahora dirigir toda una nueva narrativa. Es que somos cuerpos, señores, somos cuerpos, tejidos, somos células, somos biología, herencia,
Pero en esa arquitectura viva también habita una impronta singular, una dote del alma, una chispa de origen que se expresa de forma distinta en cada vida. La misma corriente vital nos anima, pero en cada ser encuentra una manera propia de mirar, de crear, de amar, de responder, sostener, de atravesar, y una misma experiencia puede abrir caminos opuestos. Lo que en alguien se vuelve raíz, en otra persona se vuelve alas. Lo que endurece una zona puede despertar sensibilidad en otra. Por eso esta conjunción de Mercurio con Quirón habla también de decisión personal, la capacidad de elegir qué historia sostienes ahora, la capacidad de decidir qué crees sobre ti, la capacidad de habitar una narrativa que nazca de la conciencia actual y se libere de una defensa vieja. Y la secuencia continúa en la próxima luna nueva en Tauro, porque entonces Marte se va a encontrar con Quirón a 28 grados. Primero Mercurio comprende, luego Marte actúa. Primero se organiza la conciencia y luego el cuerpo se mueve distinto y toma acción, acción dirigida. Hay un salto evolutivo de la herida a la comprensión, de la comprensión a la acción. Y en paralelo, Venus en esta lunación se encuentra en 9 grados de Géminis y más adelante, en la luna llena de Sagitario, va a estar precisamente ese mismo eje activado en el grado 9. Así que lo que ahora se está revelando desde la intensidad escorpiana podría revisarse más adelante desde visión, lenguaje y perspectiva. Primero se siente, luego se comprende, después se integra desde una mirada más amplia. Esta lunación es revelación y antesala de una integración mayor. Esta luna llena en Escorpio muestra donde una parte de tu energía vital sigue comprometida con una historia que ya entregó todo lo que podía sostener. Así que habla de la arquitectura interna que sostiene el apego, la narrativa mental, el contrato emocional, la necesidad de control, la memoria corporal, el miedo a perder una identidad conocida, incluso cuando esa identidad sabes que te está apretando. Tauro, desde el sol, pregunta por el valor, qué sostiene tu vida, qué alimenta tu cuerpo, qué te está ofreciendo cielo hoy día y qué merece permanencia. Además, qué te da sentido, qué te da sentido y te da la necesidad de encontrar sentido en tu vida. Porque esto es lo que rige Tauro también. Escorpio desde la luna abre la transformación, que se mezcló demasiado con miedo, deseo, deuda, intensidad o hábitos inconscientes, que sigue pidiendo energía sin devolverte la presencia, que acuerdo interno necesita caducar para que la fuerza vital vuelva a circular. Así que esta lunación exige mucha lucidez, lucidez para distinguir entre nutrición y exceso, entre deseo vivo y apego repetido, entre cuidado y complacencia, entre lealtad profunda y fidelidad a una parte de ti que todavía duele, entre una historia que orienta y una historia que encierra y te mantiene en ese cautiverio. El yod entre Venus, Saturno y la Luna está marcando el punto exacto de esta alquimia. El pensamiento, la estructura y la emoción deben encontrar una nueva coherencia. Así que cuando esa coherencia se establece, la energía retorna a su cauce. Llega como presencia, como cuerpo que suelta una tensión vieja, como mente que abre otra ventana, como deseo que recupera dirección, como decisión que se siente real porque ya está sostenida desde adentro. Así que donde tengas 11 grados de Escorpio en tu carta, hay una revelación emocional que toca cuerpo, vínculo, energía y poder personal. Este territorio muestra donde algo acumulado necesita cambiar de estado. Puede sentirse como una realidad difícil de aplazar, como una dinámica que muestra su costo real. Una relación distinta con el deseo, una revisión de recursos compartidos, una limpieza con la intimidad o una recuperación de fuerza vital. Y donde tengas los 11 grados de Tauro, el sol recuerda el polo opuesto, el cuerpo, el valor como valía, ¿no? Como aquello que tiene valor para ti, no como coraje, la estabilidad, los recursos, el placer, la materia, el descanso y el sostén. La transformación escorpiana necesita una raíz taurina donde apoyarse. Así que trabaja esta lunación con sobriedad emocional y presencia corporal. Observa dónde se fuga tu energía y qué relato sostiene el apego. Mira a ver si hay control, dependencia, deuda emocional o exceso disfrazado de cuidado. Escucha el cuerpo antes de defender la historia que te cuentas.
Ordena lo concreto, o sea, el descanso, la alimentación, tus finanzas, tus límites, la agenda apretada, los acuerdos compartidos. En el eje Tauro-Escorpio, la transformación también toca la materia, la intimidad y los recursos y la confianza. Así que vámonos a analizar el símbolo sabiano que abre este portal y es Escorpio 12, un baile oficial en una embajada. Esa es la ilustración, un baile oficial en una embajada. La escena parece muy elegante, pero debajo de la forma hay tensión real. Cada gesto está comunicando algo, cada silencio pesa. La diplomacia se vuelve una coreografía entre fuerzas que podrían chocar, pero eligen sostener el vínculo porque romperlo tendría consecuencias. En Escorpio este símbolo habla de poder contenido. Hay un poder que está observando, que está calculando, que sonríe mientras mide el terreno, que sostiene una mesa donde circulan acuerdos, intereses, lealtades y verdades parciales también. Y la pregunta del símbolo es muy precisa. ¿Qué pacto sigues honrando? ¿Qué alianza te está pidiendo coherencia? ¿Qué acuerdo sostiene vida y cuál conserva una apariencia respetable, tal vez socialmente, ante los demás, ante la vida pública, mientras consume energía por dentro? La lealtad aquí, en esta ilustración, se examina. Hay una lealtad mal ubicada que puede convertirse en una prisión pulida, una habitación impecable donde el alma aprende a respirar poco. Este símbolo pide discernimiento entre diplomacia y autoabandono, entre compromiso y sumisión, entre elegancia vincular y silencio comprado. Así que se hace inminente que lo que muestras afuera tenga correspondencia con lo que sostienes adentro, que tus acuerdos conserven tu centro vivo, que tus alianzas honren tu energía vital. La palabra clave en este grado es discernimiento, en este símbolo sabiano. Así que esta luna llena en Escorpio abre un umbral de restitución energética. La coherencia de Wesak ilumina el apego. Beltane recuerda que la vida sigue encarnando. Marte pide acción. Júpiter en Cáncer muestra la diferencia entre nutrición y exceso. Y Plutón prepara una revisión profunda del poder mientras retrograda la semana que viene. Mercurio con Quirón está permitiendo reescribir la historia desde una sabiduría nueva. Y el Yod lleva todo al cuerpo, ahí donde la realidad interna deja de ser un argumento y se vuelve una sensación inequívoca. Así que como frase revelatoria de esta luna llena, te dejo un pequeño mantra. Tómalo si quieres, pero bueno, yo te lo dejo aquí. Ya no soy la historia que me cuento. Reconozco con claridad lo que ya no sostiene mi energía y dejo de invertir en ello. Así que raíces del cielo, hasta aquí los traigo. Deseo que esta lunación te ayude a mirar con honestidad lo que pesa, a recuperar energía de las historias que ya suenan gastadas en tu mente y a elegir una presencia más limpia, más adulta, más viva y más provechosa para acompañar este proceso completo. Te invito a escuchar también el análisis gráfico de esta lunación, la meditación de la luna llena en Escorpio y los horóscopos por signo solar y ascendente. Y si esta es tu primera vez por aquí, bienvenida, bienvenido a Cielos y Raíces, un espacio donde leemos el cielo desde el cuerpo, desde la memoria, desde los vínculos y las decisiones y la conciencia con la base astrológica. Si este contenido te acompaña, anímate a suscribirte y a dejar tu comentario tan valioso para que el algoritmo nos impulse. Así que tu participación nos ayuda a crecer en comunidad y compartirlo con alguien que también esté atravesando su propia alquimia escorpiana. Nos escuchamos el lunes de luna en el próximo Pulso Astral. Mientras tanto, que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Chao, chao, chao.